Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero me estén escuchando bien. Mi nombre es William Gómez y como es usual, los miércoles y en este caso los viernes, iniciamos esta ronda de conversaciones, estos live con diferentes protagonistas y actores del mundo del sector audiovisual de la región del Biobío y también de fuera también de nuestras fronteras. La semana pasada, recuerden ustedes, estuvimos conversando de cine, de cortos, y ahí la figura de Hugo Covarrubias fue el centro neurálgico, por así decirlo, de lo que fue esta conversación, director del corto de animación Bestia, que está compitiendo actualmente, ahora, en Sundance, de los premios Oscar. Hoy día tenemos un invitado igual de importante, se trata de Rodrigo Lagos, él es productor, estamos esperando la conexión con él, ahí parece que está. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, ¿y tú? Perfecto, ningún tipo de inconveniente y de problema. Oye, desde ya, ¿en qué parte te encuentras? Estoy en Santiago, estoy acá en la casa, ya estamos de temprano, ya terminando el trabajo para poder conectarme al live de ustedes. Oye, desde ya agradecido por conversar con nosotros con Grama, un proyecto ejecutado por la Universidad Andrés Bello, financiado por el CORE de la región del Biobío. Remárquenlo para los que están conectándose, también ejecutado a través de la Facultad de Ingeniería. Agradecerte a ti, sé que ha sido una semana bastante movida, de tener y aceptar la invitación de conversar sobre un área que muchos desconocen. De hecho, el motivo de este live es precisamente conversar sobre un área que ha crecido bastante en el último tiempo. Ahí Rodrigo me va a decir si sí o no, y que muchos desconocen. Breve resumen del currículum de Rodrigo y que estuvimos googleando por ahí y él también obviamente nos aportó con su información. El año 97 integra el colectivo Quiltraza, primera experiencia colectiva de Rodrigo. El año 2000 funda la Nueva Gráfica Chilena. Del 2003 al 2005 produce animaciones ni más ni menos que para 31 minutos. Obviamente ustedes conocen quién es 31 minutos. 2007 integra el equipo de Chile en Geographic en el área Motion Graphics y así podría estar hablando todo el día de la amplia currículum y antecedentes profesionales que tiene Rodrigo. 2014-2015, productor ejecutivo de una película que obviamente seguramente ustedes ya vieron, Fuerzas Especiales 1 y 2. Está detrás, entre otras cosas, de la figura de Sergio Freire, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Hay mucha gente que te está saludando ahí, Rodrigo, seguramente gente del mundo audiovisual de acá, de la región, desde Santiago, que conocen de tu pega, de tu trabajo. Lo primero, ¿cómo ha sido esta semana? Estuvimos conversando algo, tuviste un evento en San Antonio, me parece, si la memoria no me falla. Claro, mira, la verdad, el 80% en lo que trabajo es en eventos en vivo, junto a humoristas. Represento junto a mi socio Mario Villa a varios artistas. Nosotros en general trabajamos en el área de stand-up, de humor. Eso es lo que por lo menos nos aporta la gran parte del negocio. Y dentro de eso, y razón por la cual acepté tu invitación, porque entiendo que lo de usted es más bien cinematográfico, más audiovisual, ¿no? Es porque buena parte de esa pega está haciendo un mix de formatos, ¿ya? Desde la parte audiovisual, desde el stand-up online, pero todo ello ha implicado una reinvención de eso, ¿no? Al principio, cuando estuvimos en la pandemia, empezamos un poco como dubitativo a ver qué se podía hacer, pero tuvimos que empezar a producir piezas y ciertos elementos para poder adentrarnos en esta área sin caer en la monotonía de simplemente ver una cara contando chistes, ¿te fijas? Y eso fue súper interesante. Creo que es una de las cosas que me gustaría hablar hoy día. Oye, ¿cuál era el principal temor? Tú tocabas un tema que era precisamente con el cual yo quería partir, que es el tema de la pandemia. La pandemia marcó a mucho del sector audiovisual, a mucho del área de la producción, algunos que desconocían cómo trabajar el online, cómo llevar a gente desde las tablas del teatro al formato, al teléfono, llevarlo al computador, a la tablet, etcétera, etcétera. ¿Cuál era tu principal temor cuando apareció esta pandemia?
y algunas producciones se quedaban en el camino, chuta, me imagino que quizás rondaba por tu cabeza cómo trabajar, cómo seguir desarrollando piezas, producciones, etcétera, etcétera. Cuando partió, repito, ¿cuál fue el principal temor? O sea, dentro de mi área, dentro de todas las personas con las que trabajamos, era chuta, al tener que encerrarse, digamos, sacar el negocio. Esa era la primera parte de decir, chuta, el miedo de sacar, ¿qué hacemos? ¿Te fijáis? Entrar, o sea, como decía Sergio en un monólogo de él, decía, yo trabajo haciendo que la gente dispare saliva, ¿ya? Entonces el contagio es como súper inmediato, ¿te fijas? Eh, entonces eso por un lado, o sea, sacar el negocio local en vivo, ¿ya? Por supuesto, para las piezas que nosotros solíamos trabajar, eh, también sacaba la posibilidad de salir afuera a trabajar, a hacer grabaciones, por ejemplo. El otro día, de hecho, me contaba, esto es un dato interesante para el audiovisual. Hay producciones como las de, por ejemplo, de Prime, de Amazon Prime, que te exigen ciertos protocolos y se está gastando hoy en día una cantidad inmensa de millones simplemente en test de COVID. ¿Cachai? O sea, hoy en día tenéis que gastarte tal vez decenas de millones en simplemente mantener los protocolos, ¿te fijáis? Entonces, ya está súper bloqueado en todo nivel, tanto la parte en vivo como las grabaciones. Por tanto, lo primero es sacar el negocio. Lo segundo era que en términos más, te diría, un poco emocionales, si se quiere, es muy difícil hacer comedia mirando una pantalla o una cámara, ni siquiera una pantalla. Los primeros artistas que se aventuraron era algo totalmente solo, o sea, ni siquiera, Sí. te recuerdo, era una ignorancia total, todavía seguimos siendo bastante ignorantes respecto a la pandemia, pero en realidad había una ignorancia total, entonces tú pensáis que salir ahí al pasillo y te iba a contagiar. Por tanto, las primeras experiencias que yo empecé a ver era gente que tenía una cámara, se consiguió una luz de velador y se transmitía, ¿te fijáis? Entre medio se cortaba la luz, se cortaba el internet, era un desastre. Entonces, esos fueron los primeros temores. O sea, primero estaba la pandemia y segundo, la falta, digamos, de la imposibilidad de hacerlo como ya lo hacíamos. Y lo tercero, esta soledad que te impedía hacer comedia. La comedia, en general, y también el audiovisual, son trabajos en grupo, son experiencias colectivas. Por tanto, se mueren al no estar colectivamente. El ser humano es un ser social, eso te lo dice la sociología, ¿no? Entonces, cuando te ves imposibilitado de mantener este equilibrio social en el que estamos, se acaba. Esos son los principales tres temores. Oye, yo escuchaba y tocaba, me quedo con lo último que planteabas tú. Escuchaba hace poco o veía, no me recuerdo a través de qué formato, a Edo Garoe, en sus tantos shows o eventos, lo complicado que era enfrentar al público online, porque no se sabía de una reacción, o sea, se lanzaba una rutina, pero claro, en el teatro, en el en vivo, se sabía de una reacción, una cara, una sonrisa, un gesto, etcétera. Pero en el online es súper difícil porque de partida están todos los micrófonos muteados, no sabes qué está pasando del otro lado. ¿Cómo trabajas en ese sentido, ese tipo de ámbito, que es el ámbito de las emociones, Rodrigo? Bueno, hubo varias soluciones, la verdad, no te puedo decir que hubo una sola. Te puedo decir las que me considero más interesantes para que no... La gente de repente pagaba su entrada online, no sé, bueno, empezaron a inventar mecanismos, ¿no? Digo, fui parte de un grupo súper grande de gente que hizo cosas, eh, pero empezaron a salir ciertas soluciones. Te digo, la más inmediata que puede resultar incluso graciosa es invitar gente dentro de los aforos que se te permitían a reírse y aplaudir. Esa era una primera, y te digo, o sea, yo decía, entre que qué difícil, ¿cachai? Siempre está ahí al borde, o sea, está ahí una persona técnica que estuviera a cargo, de repente iluminación, lo hacíamos muy entre todos y tenía ahí, al principio 5 personas, ¿te acordás? Y en ciertas condiciones, y en ciertos horarios, ¿cachai? Entonces, lo primero fue eso, buscar cómo lograbas hacer que la persona se sintiera bien o de una manera similar a como se sentía frente a 50, 100 personas. Y también empezaron a salir algunas soluciones más tecnológicas y una de las que me pareció interesante fue que
en ciertos estudios a los cuales acudíamos, ponían pantallas gigantes al lado, al costado o de fondo, con las personas conectadas, ¿cachai? Y ahí la gente empezaba a interactuar, y muchas veces se saludaban, y en los pocos experimentos que se hacían bien, digamos, porque había unos terribles, eh, la persona te hablaba había un interlocutor que te contestaba, y eso hacía, aunque no lo creas, hacía un poco la magia. Y tú veías a la gente que se reía o que hacía alguna tontera, eso había una cierta interacción, muchísimo, muy distante de lo que era, de lo que es en vivo, pero sí que hacía un poco de magia, sí que hacía la diferencia y te permitía además tener así como los artistas improvisan, digamos, lo que va pasando en el entorno, lo hacían a través de esas pantallas. Diría que esas fueron las dos soluciones que nos permitieron ya tocar un poquito con los pies en la tierra, ¿no? Aprovechemos de saludar a la gente que se está conectando poco a poco, que saluden a Rodrigo, digamos a los que se están recién conectando. Estamos con Rodrigo Lagos, productor, hablando de estos nuevos escenarios que surgen a través de la pandemia y que se instalan para quedarse, para irse, ahora que está entre comillas, al parecer, volviendo a la normalidad, aunque hablar de normalidad cuando al parecer, cuando las cifras están como bastante altas, es como bien complejo. Y en esa misma línea, Rodrigo, ¿tú sientes que esta realidad de este formato que nació forzadamente por la pandemia, nació ya para quedarse definitivamente, ya es un área que ustedes ya van a tener que instalar cuando ya se vuelva a la normalidad total, considerarla sí o sí, o es solamente, van a ser solamente eventos o hitos pasajeros? Mira, cuando empezamos a lograr hacer dos o tres cosas, porque yo te diría que el primer evento online lo tenemos que haber hecho por ahí por mayo, finales de mayo, no recuerdo la fecha exacta, pero una reacción que te diría relativamente rápida, o 2 meses oscuros que no sabía qué hacer. Pero claro, la necesidad de supervivencia del ser humano es superior, y yo te diría que cuando empezamos a ver los resultados, que no eran tan malos, te diría que nos sorprendieron algunos al principio. Te digo, de repente 1000 personas pagaban una entrada. Eso yo encontraba. Piensa tú que un show en vivo en un teatro pueden ser 400 personas, 500 personas. Y tener 1000 conectados, independiente que los valores podían bajar un poco, decía, chuta, ¿por qué no lo descubrimos antes? Claro. Pero así todo, obviamente, tú me preguntas, ¿llegó para quedarse? Nuestra primera impresión fue que no costaba tanto, tal vez a futuro, que los formatos iban a seguir siendo híbridos, o sea, poner una cámara o dos y tener un equipo técnico detrás, podría ser una solución definitiva para muchos casos. O sea, tú cómo ves un show que está imagínate que vamos a Rancagua a hacer un show, si una persona justo ese día quería verlo, ¿cómo lo ve en Punta Arenas? Bueno, una respuesta en el online, ¿te fijas? Y como tal hemos estado haciendo esos experimentos híbridos y fíjate que funciona. Y efectivamente un porcentaje, te puedo decir que hoy en día, hasta por lo menos, hasta diciembre, te diría que podía llegar a ser un 10% de la concurrencia total de un show. Y fíjate que eso a nivel comercial es interesante, creo que paga los costos y además deja un poco más. Así que diría que sí llegó para quedarse, aparte que hoy en día, por ejemplo, los shows que nos están cotizando, para marzo, ya muchos ya se están volviendo a cotizar online. Solo que esta vez, por supuesto, casi 2 años después, ya estamos con una capacidad técnica bastante superior. Te quería comentar, para que no se me vaya, que las primeras experiencias que te contaba yo dentro de la transmisión era un poco lo que estamos haciendo nosotros. Era una cámara, 2 cámaras, se conectan 2 personas y hacen cosas, ¿te fijas? Y hay gente que los ve, ya sea de manera gratuita, ya sea vía un pago de una entrada para que sea online, digamos, vía una etiquetera. Pero fíjate que empezó la inquietud de decir, chuta, no podemos ofrecer tampoco. Te fijas en las primeras experiencias, con mucha valentía de parte de los primeros, que los aplaudo mucho, empezaron a hacer notar las deficiencias del formato. Que escuchar a alguien de una cámara fija
2 horas, no, o sea, bueno, 1 hora o 40 minutos, digamos, 2 horas una exageración, era relativamente plano, ¿te fijas? Estaba lleno de chistes, pero era una experiencia plana. Por tanto, con varios de los artistas destaco lo que hicimos con los castos y lo que hicimos con la fonda virtual con Freire y Salinas, digamos. Los castos son el Toto Acuña y la Belén Mora, que por cierto acaban de ser papás, felicitaciones a ellos. Sí. Eh, Hicimos piezas especiales, ¿cachai? Con una producción un poquito de guerrilla, si se quiere, lo que nos permitía, insisto, los protocolos. Y eso hizo súper interesante y más diverso el formato. Entonces, fíjate que se fue dando una cosa súper híbrida que creo que es interesante para los audiovisuales explorar. Te fijas, son experiencias que creo que se debieran seguir dando, porque además, insisto, nunca como artista, los artistas que hacen performance en vivo, humor en vivo, o como lo quieras denominar, van a poder llegar a un mismo, o sea, a todo Chile o a todo el mundo. Entonces estas experiencias, en la medida que las podemos replicar, te dan una cobertura mucho mayor. ¿Cuánta gente fuera de Chile eh, quisiera ver a su artista de una manera más en vivo y no puede hacerlo? No todo es un especial de Netflix, ¿te fijas? Y el vivo, por mucho que sea online, tiene un glamour, tiene una magia, ¿te fijas? Te permite decir, desde comentar la noticia del día, hasta, no sé, hasta improvisar con los últimos acontecimientos de una manera que no podría ser en un especial grabado, ¿te fijas? Claro, ahí la contingencia manda, po. O sea, hay cosas que ocurren durante el día, en el día que ocurre el evento, que pueden servir de material sin quererlo para la rutina. Claro, claro. Entonces te digo, estos formatos creo que sí se enriquecieron y para volver a contestar tu pregunta, creo que llegó para quedarse. Ahora, comercialmente, no sé cuánto va. Finalmente, al menos en el ámbito donde estoy yo, lo comercial también te va dando una pauta de cuánto va a durar. Pero de momento, en estas experiencias que te digo, que han dado un 10% más en la recaudación de estos últimos meses, yo creo que digo, sí, un poquito, te podría decir que de aquí a 2 años va a mantenerse. Oye, y pensando en lo que significan estas producciones, ¿cuánto tiempo te requieren? Hoy día que está este formato híbrido, que está la opción de estar en el teatro o en el casino, y también además incorporarle el online. ¿En cuánto te ha redoblado la pega? ¿Cuál es el checklist hoy que antes no estaba? Tú me mencionabas este tema de los PCR, por ejemplo, Ujú. que antes no existían. Bueno, antes ni los conocíamos. En O ese sea, sentido, eso ¿cuánto se por hoy día? bueno, yo te mencionaba ese caso, me lo comentó recién un productor amigo, que yo desconocía esas cosas, pero hoy en día, por lo menos en mi ámbito, lo que sí se pide es el pase de movilidad. ¿Okay? El checklist parte por el pase de movilidad. Ya que lo mencioné, desde los casinos todavía no hacemos experiencias online, ha sido Perfecto. más bien desde bares o teatros pequeños. Ya eso. Y, y te digo, se aumenta en general, dependiendo de la experiencia que tú quieras brindar, por lo menos son 1 o 2 cámaras, la iluminación tiene que ser un poquito más abundante en general, tienes que preocuparte del fondo, te digo, las primeras experiencias de verdad era como esto, o sea, la pared de tu casa, estamos, ¿sí? Claro, como Pero esto, en el fondo, una ventana de un espejo. Claro, pero fíjate que ya desde las experiencias con Zoom ya empezó a darse la posibilidad de, chuta, parece que puedo recortar el fondo y poner algo. Y lo Ya. empezamos a hacer. ¿Sí? Empezamos ya, algunos ya estaban medio armados, habían comprado algún Chrome alguna vez, te fijas, y empezó a generarse. Entonces te digo, el checklist del show en vivo, si bien antes, solo para, digamos, para resumir, era amplificación de un escenario y un poco de iluminación, hoy en día le agregas todos los componentes audiovisuales más clásicos, ¿no? Tienes que tener audio, digamos, un audio más especializado, en algunos casos un lavalier, un headset, que pueda tener una llegada directa hacia una mesa. Empezaron a darse unos pequeños switches, ¿no? Eh, entonces te digo, el checklist aumentó y se aumentó un equipo técnico que por lo menos tenías que considerar 3 personas más, por lo menos.
Y eso que te digo, como te decía, es bastante de guerrilla, porque no podéis Sí. sumar a 10 personas cuando la aforo eran 5. O sea, solo podéis tener 4 que además tenían que estar un poco haciendo ambiente, ¿no? Así que ese es el checklist que se agrega. Oye, otro tema para ir avanzando también en temática y que no nos pille el tiempo, Ujú. y también lo conversamos a mitad de semana, ya sea por el WhatsApp y también por teléfono, era cómo surgía o cómo se hacía el traspaso, por así tildarlo, subrayarlo, del comediante de teatro y llevarlo luego al cine, al formato cine. Ujú. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lo has trabajado tú que tienes experiencia en ambas áreas, en definitiva? El teatro versus el cine, el mundo audiovisual, por así decirlo. ¿Cómo trabajar al personaje, al cómico y decirle, oye, ya es distinto, vamos a trabajar de esta forma, estamos trabajando con escenas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo hiciste ahí, Rodrigo? Bueno, mira, efectivamente yo cuando partí trabajando con comediantes, primero que nada tuve suerte de partir al tiro con gente que ya era destacada. Eso, te digo, es un avance súper grande. Eh, Porque algunos ya tenían, o con los que, concretamente con los que trabajaba yo ya tenía una exposición televisiva. Por tanto, ya había un interés de trabajar con ellos desde el punto de vista que ya tenía una popularidad. Creo que desde ese punto de vista la transición no es tan difícil porque pasa de un formato que es televisivo a uno de usuario. ¿Qué he logrado conversar con con personas del cine y un poco la experiencia que tuvimos y que seguimos teniendo? Es que yo diría que que el mayor cuidado es el de, para mí, y esto puede mucha gente en desacuerdo, está en el tratamiento del guión. Creo que hay una gran diferencia entre hacer un sketch extendido que hacer una película. O sea, la estructura es distinta, de todas maneras. O sea, por mucho que todas las piezas, tal vez, de relato del universo necesiten tener eh, 3 actos y un final, eh, por mucho que sea así, el tratamiento visual de una pieza de cine tiene que pasar por un tratamiento distinto de guión. Entonces yo creo que tuvimos la suerte de contar con gente que trabajó con nosotros y que nos asesoró para lograr que una historia encaje en un formato más clásico de relato audiovisual. Y creo que esa es la clave, para que no termine siendo una suma de sketch, ¿cachai? Como la película 76 que se llama, que es como una gran pegatina de cosas, ¿no? Que puede llegar a ser divertido, ¿no? Pero una película sigue siendo también una estructura clásica, como lo que te puede decir Robert McGee, ¿cachai? O Sid Field. Es como creo que esa fue la gran diferencia y que los chicos con los que trabajé la lograron. ¿Cómo mejorarlo en ese sentido? ¿Qué puntos sientes tú que hay? ¿Podemos mejorar? ¿Podemos seguir desarrollando? Es que yo creo que, mira, primero que nada, nosotros en la primera, eh, cuando trabajamos con José como director, ya conocía, primero que nada tuvimos esa suerte, ya conocía a los actores. Eh, entonces yo creo que creo que tuvimos muchas ventajas, ¿te fijas? Eh, y por otro lado yo creo que la manera de hacerlo es pucha, creo que hay que tener una experiencia previa primero. ¿Cachai? Ayuda mucho tener experiencias previas, no atarantarse. Y un guión, creo que independiente que lo comercial te lo pueda estar pidiendo, creo que lo ideal es poder trabajarlo un año. ¿Cachai? Ahora, en mi experiencia, que igual los guiones los trabajamos un poquito más rápido, ¿te fijas? También porque teníamos gente con experiencia que nos ayudó a estructurar, ¿te fijas? Creo que lo primero es tomarse los proyectos con la mayor cantidad, por lo menos en la fase de preproducción y sobre todo en la parte de escritura, darse la mayor cantidad de tiempo posible y, y desarrollar los personajes un poquito más, porque en la televisión es muy rápida, te da poco tiempo para desarrollar. En cambio, en el cine tú veías hay muchas más capas de textura, incluso las cosas que ve el director o el escritor hay cosas, perdón, hay cosas que no ven ellos, ninguno de los dos y que lo termina viendo el público, ¿te fijas?
Y eso te lo da el trabajo que hace el actor, el conjunto con el escritor, el conjunto con el director, y todos aportan, ¿no? Pero yo diría que es eso, tiempo. Hay que darse la mayor cantidad de tiempo posible. Pienso que eso es la diferencia. Oye, ¿y cuán importante es el equipo? Un equipo bien afiatado, que conozca y que sepa de lo que haga lo que le corresponda. Algo de eso conversábamos la semana pasada con Hugo Covarrubias de Bestia, que cada persona cumpla su rol, lo que no significa que obviamente todos se aporten. Pero desde ese punto, ¿cuál es tu mirada en ese sentido, Rodrigo? O sea, es total. Yo creo que las cosas que, cuando tú ves que en una película no funciona algo, es porque esa área no estaba andando bien. No había un fiato, ¿te fijas? Eh, Creo que nosotros, vuelvo a decir, creo que tuve una suerte grande de poder ver algo que funcionó a la primera, porque ya veníamos, el equipo ya era, ¿cachai? El, digamos, tanto Sergio como Rodrigo y los otros actores ya habían trabajado con José Zúñiga, y en ese sentido, toda la producción, en la medida que lograron irse acoplando y dialogando, ya teníamos un equipo base que ya sabía cómo funcionaban las características básicas de los personajes. Por tanto, ir construyendo alrededor fue clave. ¿Te fijas? Entonces tú me preguntas, ¿cuál es la, digamos, qué tan importante es el equipo que funciona bien? Yo te digo que en producciones, o sea, en lugares como Chile, donde efectivamente no hay demasiados recursos, donde una película grande son de 200 millones, que me imagino que en Estados Unidos, ¿qué haces con eso? Eh, Creo que es fundamental. Es cuando yo digo, los proyectos tienen que tener corazón. Cuando hay un corazón, ese corazón te permite que el ser vivo de la película siga latiendo, aun cuando haya ciertas cosas que no están tan resueltas. ¿Fíjate? Y yo creo que ahí la experiencia, por ejemplo, de Rodrigo Salinas conmigo venía del colectivo, que también es un tema que te quería tratar. O sea, creo que la manera de trabajar en Chile, o por lo menos de partir y adquirir experiencia, es a través del colectivo. ¿Ya? Nosotros efectivamente fundamos el colectivo de la nueva gráfica. Yo te había mencionado que el trazo porque me pareció relevante, creo que son importantes, muy importantes como experiencia colectiva en Chile, hasta el día de hoy están activos. Eh, pero ya saber trabajar con gente y no ir necesariamente solo por la plata, creo que es fundamental. Y creo que es la manera que tenemos de hacer cosas hoy en día. A mí, yo estoy muy extrañado todavía que todavía no hay un... Por ejemplo, si tú buscas la experiencia tú de la comedia, eh, creo que ese tipo de experiencias como más colectivas hace falta replicarla. Hemos visto, por ejemplo, ahora Políticamente Incorrecto, que está tratando de crecer hacia allá y creo que lograron cosas muy, muy buenas este año. Se atrevieron a decir cosas que no se habían dicho, perdón, en el 2021. Pero quisiera que esas experiencias se multiplicaran. ¿Y por qué no Fíjate, se multiplican? ¿Por qué sientes tú que solo vemos excepciones, algo en canales de cable, como no sé, como Vía X, que se me viene a la memoria? ¿Por qué no se ve tanto, no se multiplica tanto? ¿Dónde sientes tú que está la dificultad, la problemática o la respuesta al por qué? o sea, lo primero es lograr un equipo que esté motivado para trabajar, no importa la plata, ojalá gente que se conozca y que estén dispuestos a trabajar como pares. Y eso es difícil, o sea, encontrar un colectivo que todos, y los colectivos normalmente duran muy poquito, o sea, un año, 2 años, entonces no permite hacer un trabajo continuo. Y para lo audiovisual, como te decía, para mí es clave el tiempo, es clave que tengas suficiente tiempo para desarrollar tanto la parte de escritura como el desarrollo de personajes. eh, y es Y creo que lo que ha faltado es eso, que haya experiencia, y eso también es plata, finalmente. O sea, cuando un programa, un canal hoy en día que está muy desfinanciado, lamentablemente, tú sabes cómo está la realidad, no es necesario analizarlo, no hay una cantidad de plata que te permita generar digamos, el contexto para que esto se desarrolle bien. Yo, por ejemplo, te digo, o sea, tú miráis, esto me lo han hecho notar otros comediantes. Tú miras la cantidad de escritores que trabajan en un top show de Estados Unidos y es gigante, pero gigante, o sea, la cantidad de gente escribiendo chistes día tras día, desde Conan O'Brien hasta Los Simpsons, que no es un top show, por supuesto, pero
pero la cantidad de escritores no te digo, no sé, me puedo decir que un equipo base son 20 personas. Acá tenemos tal vez un jefe de guión con 3 libretistas, y eso también le va mermando vida a los proyectos de humor, ¿cachai? Y a cualquier proyecto audiovisual también. Yo creo que falta, o sea, creo que lo interesante sería, por eso te digo, potenciemos los colectivos. O sea, me encantaría que se junte gente, no necesariamente por la plata, y eso es una dificultad, porque todos tenemos que seguir viviendo. Yo recuerdo, por ejemplo, la experiencia con Rodrigo Salinas, digamos, en la nueva gráfica, era que básicamente nosotros, todo lo que hacíamos salía de nuestro bolsillo y trabajábamos para poder mantenernos dentro de la nueva gráfica. ¿Cachai? Tal vez una exageración decirlo, pero yo lo decía, o sea, mi gusto artístico estaba puesto allá versus que trabajaba diseñador en la semana o lo que sea, ¿te fijas? Con esta experiencia de animación, es eso. Entonces, ahora, alguien, creo que todavía está ahí la pregunta, algo del rol del Estado. Sí, a la ¿Cuál hora es el claro. Eh, Fíjate que yo, por ejemplo, en el caso de Televisión Nacional, uno lo ve y dice, chuta, por qué no avanzamos hacia una solución más como la BBC? Porque yo sé que estoy hablando a lo mejor de años luz, pero digo, ¿por qué no pensar en un canal estatal, cachai? O sea, muchas animaciones se están dando, que han ganado los fondos audiovisual o del Consejo, están en un canal concreto. ¿Por qué no pensar en este tipo de experiencias un poquito más a largo plazo? Y el rol del Estado yo creo que es un poco financiar esas experiencias. No se pueden financiar todas. Por lo mismo, creo que la etapa de colaboración al inicio, sobre todo en las carreras audiovisuales, es la verdad, es esencial. Y tanto los que han sido profesores, a mí me ha tocado ser profesor, me gustaría mantenerlo en el tiempo más adelante, pero creo que hay que empujar esas experiencias, porque si no, ¿cómo? O sea, en la universidad es esencial la experimentación y tal vez de ahí puedan venir por ciertos experimentos que crezcan un poquito más y eso. Oye, Rodrigo, pasó el tiempo súper rápido. Aprovechar de saludarte nuevamente, de agradecerte el tener el tiempo para poder conversar con nosotros acá, desde la región del Biobío, desde Concepción, y obviamente mucha gente conectada desde Santiago, desde varios puntos del país, escuchando esta interesante charla, conversación contigo sobre un área que muchos desconocíamos, que desconocemos, y que seguimos conociendo a través de personas como tú. Así que desde ya agradecido, te dejo la cámara, frase hecha, para que te puedas despedir de la gente que está saludándote, que te está viendo a través de el Instagram de Grama Bio Bio. Bueno, muchas gracias por la invitación, agradezco a todos los que se conectaron, agradezco los saludos y no, cuando quieran, ojalá después estas cosas las podemos hacer más en vivo, a lo mejor hacer algún ciclo de charlas y eso. Si tienen alguna pregunta, háganmela llegar a través de mi Instagram. Y nada, ¿Cuál es? pues, Recordémoslo. Recordémoslo. R Lagos Produce R Lagos Produce, sí, es mi Instagram. ¿No? Y eso, ojalá que, insisto, si alguien me está viendo que tiene ganas de armar una experiencia colectiva, de juntarse y hacer cosas simplemente por ser felices haciéndolo, partan de ahí, después el resto llega solo. Ya, pues, qué mejor invitación. A los que están conectados, a las que están conectadas, reciban la invitación de Rodrigo. Quizás de aquí puede surgir un interesante estándar, una interesante película, corta, etcétera, etcétera. Rodrigo, gracias por estar con Grama, gracias por estar con nosotros y obviamente la invitación es para que cuando estés por acá por Concepción también puedas visitarnos y podernos conocer ahí de cerca, face to face, como se dice. Así que muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Perfecto. Y a los que están conectados con nosotros, Grama, visitar siempre grama.cl para noticias, para enterarse de lo que está pasando en torno al proyecto. Ya saben, workshop, networking estamos realizando, se viene un evento para marzo, vamos a estar contándonos
Más adelante la idea es que a través de la página, también a través del Instagram, puedan conectarse y puedan saber de lo que estamos realizando. Recuerden, Grama, un proyecto ejecutado por la UNAP y también financiado por el GORE de la región del Biobío. Chao a todos y todas. Chao, Rodrigo, que tengas una muy buena tarde y un buen fin de semana. Chao, que estén bien.